Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este espacio de Ande Te Veo, dirigiéndonos en esta ocasión a séptimo año, a los docentes que imparten el tema de números particularmente. Hay un tema en números que nos llama mucho la atención y normalmente genera un poquito de dificultad para el estudiante. Y uno tiene que hacer el esfuerzo posible para que a los estudiantes les quede bien claro el concepto. Ahora, hay conceptos que son relevantes, obviamente las matemáticas, y uno podría eventualmente decir, no, eso no es tan importante. La verdad es que vamos a darle trámite a otro tema que sí consideramos que sea fundamental. Sin embargo, yo considero que el tema de valor absoluto, por la importancia que tiene este en diferentes niveles educativos, es necesario profundizarlo en séptimo año y fortalecerlo. Cualquier recomendación, cualquier consejito, cualquier idea que se le ocurra o que usted considere un tema importante que podamos ver a través de este espacio, recuerde enviarnos su mensaje a través del WhatsApp de ese número que aparece al pie de la pantalla para que estemos conectados. Vamos a ver el tema de valor absoluto. Valor absoluto tiene dos palabras claves. Una, valor, que valor por sí sola nos dice mucho, valor, y absoluto. Es un concepto matemático, absoluto. El valor absoluto de un número, en este caso de un número entero. Sin embargo, podemos hablar del valor absoluto de cualquier número, real, entero, racional, etc. El valor absoluto se concibe gráficamente como la distancia que hay de un número al cero. Si yo, por ejemplo, represento en esta recta que tengo acá en la pizarra, represento algunos números positivos y negativos, por supuesto tengo que presentar el cero, porque el cero es el punto central de este tema. Si yo quisiera, por ejemplo, representar algunos valores, no voy a utilizar una escala de 1 en 1, para tener una mayor extensión, sino que voy a utilizar una escala, digamos, de 3 en 3. Entonces, de aquí a acá, voy a utilizar esta guía, que es muy importante que entendamos que voy a usar un salto de 3 unidades. Digamos, acá tendríamos el menos 3. ¿Ok? ¿Cómo se escribe menos 3? El menos va a la izquierda. Muy bien. A veces me enredo con las manos porque como estoy escribiendo al revés, el menos va a la izquierda. De aquí a aquí, si vamos de 3 en 3, sería menos 6. Luego, menos 6 menos 3 sería menos 9. Y menos 9 menos 3 sería menos 12. ¿Ok? A la derecha del 0 tendríamos los positivos. El 3, el 6, el 9 y el 12. Y todavía cabe otra más acá. 12 más 3, el 15. Tendríamos, por ejemplo, esa representación numérica de los que están a la derecha, números positivos, y de los que están a la izquierda del 0, números negativos. Si yo quisiera entender el concepto de valor absoluto, entonces yo ocuparía tener algo así como una especie de medida, que me dijera, esto es una ubicación y esto es un valor. Esto es una ubicación. Menos 6 es una posición en la recta numérica. Posición menos 6. Pero ¿qué distancia hay de menos 6 a 0? Entonces, en ese caso, uno podría utilizar la regla como para tener el concepto de que la distancia siempre es positiva. O podría utilizar una línea, una tira, por decirlo algo, ¿verdad? Una tira de papel. Y en ese caso, decimos, esta es la distancia. Aquí corto, ¿verdad? Esa es la distancia. Esta es la distancia, ¿de acuerdo? Distancia se mide en términos positivos. La distancia siempre es positiva. Hay una canción que se inventó precisamente para este tema, que dice, el valor absoluto de un número entero es la distancia que hay del número al 0. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos tomando en consideración esta unidad de medida como distancia, podemos marcar acá un punto de partida y podemos marcar acá el 0.
Esto que se encuentra entre el 0 y menos 6 es la distancia que queremos representar. Esto representa entre líneas verticales el valor absoluto de menos 6. Así se representa el valor absoluto de menos 6. Se usan estas barritas verticales para indicar el valor absoluto. Pero ya si queremos nosotros preguntarnos, ¿y qué es el valor absoluto de menos 6? ¿Cuánto es el valor absoluto? Bueno, el valor absoluto de menos 6 es precisamente igual a 6. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre menos 6 y 0, ¿cuánto es? Por supuesto que 6. ¿Cambia en el sentido positivo? Pues no, porque observen que si nosotros hacemos lo mismo de este lado, que tenemos 3 unidades y 3 unidades, y digamos que vamos a calcular el valor absoluto de 9. Tendríamos la distancia que hay desde aquí hasta 9. Esto representaría el valor absoluto de 9. El valor absoluto de 9. Y como es positivo y la distancia es positiva, en este caso pues va a dar positivo. Lo que queremos ver es que no importa si el número de ubicación es negativo o si el número de ubicación o posición es positivo. El valor absoluto siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Es un reforzamiento que hacemos nosotros regularmente para entender que el valor absoluto siempre va a ser un número positivo porque se refiere a la distancia que hay del número al 0. Más casos. Bueno, aquí tenemos un material que a veces se consigue, a veces no. Estos círculos son hechos de un material interesante. Vea, yo lo estoy despegando y es un material adhesivo, es como un plástico. Vea qué curioso. Este plástico tiene la propiedad de que se adhiere, es como Spider-Man. Ajá. Se va así como Spider-Man, o sea, se adhiere a las paredes. Aquí tenemos el valor absoluto de menos 3. ¿Cuánto sería eso? El valor absoluto de menos 3 sería 3. Muy bien. El valor absoluto de 5, ¿cuánto sería? 5. Ah, y aquí tenemos una operación. Tenemos el valor absoluto de 5 menos 7. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Llevémoslo a la pizarra. Entonces lo despegamos de acá y nos vamos para la pizarra y lo tenemos acá. Entonces, vamos a resolver cuánto sería el valor absoluto de 5 menos 7. Usted puede mantener las barras del valor absoluto, ¿verdad? Porque va a resolver primeramente la operación interna al valor absoluto. Y resolviendo, 5 menos 7 daría menos 2. Pero el valor absoluto de menos 2 es positivo, entonces sería igual a 2. Aquí es muy importante que el estudiante indique este proceso, que primero resuelva la operación internamente, mantenga las barras y posteriormente el resultado. ¿Y qué pasa si un estudiante directamente de acá pasa al 2? Bueno, pues está correcto, está correcto. Lo único es que en ese caso hay que decirle al estudiante que si el ejercicio vale 2 puntos, por ejemplo, en ese caso, de ahí arriesga a que solo se le ponga 1, porque solo está poniendo la respuesta final. Pero eso se negocia, ¿verdad? Es parte de la evaluación y es parte de los negocios que hacen los docentes con el estudiante y para prepararlo para una posible prueba escrita. Muy bien, esto es parte del trabajo que hacemos en valor absoluto de un número entero. Vamos a profundizar un poquito más en este tema en el próximo espacio que tendremos para séptimo año. Nos vemos entonces en otra entrega de Ande Te Veo y esperamos sus mensajes a través del WhatsApp. Muchas gracias.